Hola, soy Perry Hubbard. Soy el maestro de esa clase. La clase es Misiones. Estamos en sección 4. Ahora miramos un poco de las cartas del Nuevo Testamento y Apocalipsis para aprender un poco más de qué significan misiones. Una cosa interesante en ese material es que no hay información específica, no hay pasajes, pero cuando pensamos del Nuevo Testamento, estamos pensando de cartas de un misionero a las iglesias establecidas por su trabajo. Y por eso no hay un programa de entrenamiento, no hay descripción, pero en todo hay puntos interesantes. Y vamos a hablar un poco. Entonces, el concepto es dónde cabe misión en la iglesia. En estas iglesias, cartas de Pablo y Pedro y Juan, que significan misiones entre los dos. Nada de eso es como eso. No hay pasaje que describe lo que es una iglesia madura o una iglesia que tiene un enfoque en misiones. La más cerca es la iglesia de Filipenses, que esta parece más como una carta entre un misionero y su iglesia de soporte. Pero es interesante, en cada carta hay información sobre misión y cómo caber en esa iglesia. Entonces, por eso queremos hablar de los epístolos de Pablo y de Juan en ese material. ¿Qué es la definición de madurez? Es importante para nosotros aprender qué significa esta palabra, porque es muy usado entre nosotros. ¿Y qué involucra? Pablo declara como individuo no ha llegado a la madurez. Pero madurez es más un proceso, una destinación que un punto final. Y siempre si estamos honestos, el concepto es no llegamos. Estamos en camino al proceso final. La persona madura en el mundo solo estaba Jesús. No existe otra persona sin problemas, sin conflictos personales, sin áreas de debilidad. No, ¿qué involucra ese concepto madurez? Es esa relación de cualidades y características. Y no quiero hablar mucho de qué significa eso, pero es un proceso. Entonces, como una iglesia madura, ¿qué significa ese tipo de iglesia? ¿Y cuál es la relación de madurez a misiones? Entonces, indicadores. Primero, ayúdanos a indicadores. Un conocimiento de mi condición, mi personalidad, que es honesto. Yo tengo una buena idea de mis debilidades, mis habilidades, mis fuerzas, mis áreas sin fuerza. Entonces, por eso soy una persona madura, que tiene concepto evidente y real de quién soy, sin preocupación de mis áreas de debilidad o limitación, es otra palabra. Es habilidad de comunicar quién soy a otra persona, comunicar qué creo a otros, comunicar dónde estoy en mi camino, en mi proceso a otros. Entonces hay una habilidad a comunicar con claridad cosas diferentes y importantes. También representa una vida, un estilo de vivir, que no está solo enfocado en mí, pero está balanceado entre mis necesidades y mis relaciones con otros. Y cómo apoyar y recibir apoyo. Es una vida que está balanceado. Y también hay relaciones que están organizados correctamente, está desarrollado correctamente. Mi relación a Dios, mi relación a la iglesia, a mi familia. Entonces, un concepto que significa las relaciones y cómo impactar a mi vida y cuál es mi responsabilidad en las relaciones. Y finalmente,
En una persona que está madurando, que tiene un concepto de madurez, es una persona que tiene un concepto de su estado espiritual. Comprensión de pecado, comprensión de obediencia, comprensión de las cosas que impactan mi desarrollo espiritual y mi relación a Dios. Por eso, cuando hablamos de eso, hablamos de categorías. ¿Qué dicen las iglesias sobre sus estados como madura y dónde acaba ese concepto de misión entre la descripción de la iglesia? Entonces, iglesias correctas como Corintios, primero. Romanos no está en esa lista porque es más un tratamiento teológico que algo de misión de una iglesia. Es una descripción de pensamientos. Hay puntos de misión como Romanos 10 y otros y cómo vivir que tenían tratamiento o debate sobre uso de cosas, comida de ídolos, relaciones con cristianos fuertes con cristianos débiles, cómo vivir en esa situación. Pero está más enfocado en Pablo's pensamientos de teología y qué significa ese regalo de Cristo. Al primer capítulo te he mencionado, el Evangelio es la cosa central. No estoy avergonzado del Evangelio, es el poder de Dios. Quiero entrar en Corintios. Aquí en Corintios hay varios, ese no es una lista completa, pero habla de santificación, sin mancha por mis habilidades, habilidad de declarar el mensaje claramente, dependencia del Espíritu, papeles de los miembros y propósito de los dones. Hay dos cosas aquí que son parte de ese concepto de una iglesia que es maduro. Una iglesia que tiene una habilidad de claramente comunicar ese mensaje del Evangelio. Y también tiene un concepto claro del propósito de los dones. Es para ayudar a todos a servir, trabajando en áreas diferentes, pero con un propósito a honrar a Dios y comunicar el mensaje de Dios. Entonces, misión es parte de la iglesia. En 2 Corintios hay otra lista. Entonces, experimentar el confort de Dios, pero hay oración para otros, compartir en el sufrimiento, comportamiento, reconciliando el mundo con Dios y concepto de donación. Hay 3 puntos aquí que son interesantes. Esa habilidad o concepto de orar para otros es central de misión, es central de una iglesia que está madurando. Niños pensar solo en sus necesidades, jóvenes más o menos es igual, pero cuando llegamos a adultos, el concepto es pensamos más de las necesidades de otros que de mí. Hay una habilidad de sacrificar personalmente para el crecimiento y desarrollo de otros, a proveer para los otros. Por eso adultos en matrimonio, el enfoque grande es cuidar con otro, y al final cuando hay niños, el enfoque de la vida es cuidar con los niños. En eso, el concepto en eso es en misión. Cuando estamos maduros, hay un concepto de orar para otros y menos para mí. Y sufrimiento, Pablo habla de compartir el sufrimiento de Jesús para los otros a recibir el mensaje. Y al final es de reconciliación. El propósito de la iglesia, el propósito de nosotros, tenemos un trabajo grande a reconciliar el mundo a Dios. Y hay un capítulo en ese pasaje que es la dirección de Pablo a la iglesia. Su trabajo es reconciliar a otros. Y en ese hay concepto de donación. Pensamos más de las necesidades de otros que las necesidades de nosotros, para ayudar a otros en su servicio, en su vida, para ganar más honra para Dios. Entonces hay puntos interesantes en descripción. Galatas, ese
iglesia tuvo un poco de asuntos que impactar su habilidad, pero en ese hay un conocimiento del evangelio verdadero o una enseñanza, porque en el primer capítulo es evidente que esta iglesia está teniendo problemas con legalismo y el concepto es no agregar otras cosas, no desviar de la verdad, mantener su enfoque en el evangelio verdadero. Es el trabajo de la iglesia, proteger ese evangelio y comunicar sin mancha, sin agregar otras cosas. Para eso vamos a recibir aprobación de Dios y hay definición del propósito de misión también. Y aquí hay descripción del fruto del Espíritu. El fruto es cosas que afectan nuestra relación a otros. Bondad, amor, fe, esperanza. Tiene una relación de nuestra habilidad de vivir en ese mundo y ser representantes a Dios. La humanidad es una en Cristo. Cristo tiene la habilidad de unificar a nosotros. No importa la condición anterior, la mezcla de raíces, idiomas, culturas, Cristo tiene la habilidad de unificar a nosotros en un propósito, en el servicio en el reino de Dios. Y no cansarse de hacer el bien. Entonces el enfoque de la iglesia es mantener su fuerza, mantener sus recursos para hacer posible a continuar en ese trabajo de hacerlo bien. Y lo mejor bien es compartir el evangelio. Efesios, somos redimidos, hay una descripción de nuestra condición. Otra vez, esa unidad en Cristo. Recibir dones para el servicio. Entonces, hay una descripción, un propósito de dones de servicio y servicio en el mundo. También, hacer como Cristo. Esa es una declaración fuerte a nosotros. Ser como Cristo. Pero la vida de Cristo estaba a ir al mundo, predicar las buenas nuevas y presentar esa salvación y hacer accesible la salvación para ser como Cristo en nuestra obediencia, nuestra comprensión del plan de Dios y nuestro servicio de vida. Armadura. Esa descripción es una cosa increíble que definir la dirección y acción de misión. Esa armadura de los romanos no estaba para vestirse en la fortaleza, es para movimiento en el campo. Es para atacar el enemigo en su terreno, no es para estar en mi fortaleza con mi armadura. No estamos en la fortaleza, no hay necesidad de armadura. Tenemos muros grandes para protegerme y no hay necesidad de escudo porque tengo muros. A veces hay poco parte de mi armadura, pero no todo. Pero cuando estamos en el campo atacando al enemigo, necesitamos esa armadura. Y es interesante, armadura, salvación, fe, paz, las cosas representadas por esa armadura, es interesante. Ese cinturón de verdad, porque tenemos la verdad a traer al mundo. Entonces, sí, un estudio interesante de la armadura es cómo impactar cada parte, nuestra habilidad de entrar al mundo y presentar el evangelio. Por supuesto, necesitamos una escudo cuando estamos en el mundo para nuestra protección, pero en la iglesia, entre la fortaleza, no es necesario. Tenemos mis amigos, tenemos oración, tenemos muros de protección por Dios en la iglesia, pero cuando estamos en el campo, la armadura funciona de una forma de hacer posible a nosotros a entrar, atacar y presentar el evangelio. Filipenses tiene mucha información de condición, socios en compartir el evangelio, crecer en conocimiento de la palabra, enfoque en oración para misión, apoyar a los que extienden el evangelio y como eso.
Entonces, esta carta está llena de conceptos de cómo vivir en ese mundo y hacer posible a compartir a otros. El primer capítulo está lleno de conceptos. Las cadenas no significan nada. Estoy predicando la palabra. Aún los soldados de la casa del palacio están recibiendo la palabra. Y ahora para mí a mantener fiel en ese proceso y para escuchar a ustedes que ustedes están fieles en su servicio y él está agradecido para recibir su regalo, para su soporte y el hermano Epafrodito. Y si pasamos un tiempo de estudiar solo Filipenses, pero ganamos mucho sobre qué significa una iglesia madura y la relación de cumplir con la misión de Dios en el mundo. Entonces hay mucha información en Filipenses para nosotros. También en Colosenses tenemos información de animar a los otros. Esta iglesia era establecida por un discípulo de Pablo. Pablo nunca visitó esa iglesia, establecida por sus estudiantes durante el tiempo que estaba en Efesios. El hombre central, Epafro, en ese evento. Entonces, eso es animar a ellos a continuar en ese proceso de predicar, evangelizar, para vivir una vida valiosa, no ser confundido por la enseñanza falsa, mantener su enfoque en la palabra verdadera, el evangelio. Y el concepto en animar a ellos a continuar a comunicar con los que no crean. Entonces hay mucha información aquí, dirección de los adolescentes. Descripción, ustedes son imitadores de Cristo, llamados por Dios. Tienen una vida resuelta en el mensaje proclamado. Una vida agradable a Dios. Personas sirviendo en el reino. Y Pablo habló de eso, escuché de otros su confianza, su fe, su compromiso en la misión de Dios. Es un punto central de esa carta. Hay otros, pero es evidente que Pablo estaba pensando de misión y el involucramiento de la iglesia en misión. En Tesalonicenses 2, creciendo en amor, enseñando lo que es sólido, animando a la vida responsable y productiva. Productiva significa más fruta. ¿Qué significa más fruta? Más personas sirviendo en el reino, más almas ganado en el reino. Ese es productiva, es concepto. Timoteo, Tito, hay puntos aquí, pero el concepto aquí es desarrollar líderes y entrenar líderes para servir y expandir ese ministerio a otros. Proveer la capacitación necesaria para el trabajo. Apoyar a los otros. Y selección de líderes y su preparación. Ahí son puntos. Hay descripción de trabajo de miembros y cuidado con otros. Y eso. En Apocalipsis tenemos descripciones de 7 iglesias. Y la descripción y juicio está basado en su compromiso a compartir la palabra. Efesios. Una iglesia que sufrió, pero en ese momento de esa carta está perdiendo su primer amor, su deseo a servir y predicar y evangelizar. Ellos estaban pensando más en su condición y menos en la necesidad de otros. Por eso el anuncio regresa a su primer amor, su deseo a servir a Dios. Y ese servicio, 2 días primeros de Pablo, predicación, evangelización, enseñanza de hacer posible expansión, porque el comentario de Hechos es que en 2 años de trabajo, la iglesia ganó toda Asia y Pablo no viajó, solo enseñó a otros para hacer el trabajo, el primer amor. Esmirna, animado a quedar fiel
trabaja bien, pero hay cosas que están afectando su habilidad a ser fiel en su servicio, en su relación con Dios. Este es un juicio contra él, fiel, Pérgamo, problema de enseñanza falsa, cambios en el Evangelio, cambios en su compromiso, que está impactando su habilidad a mantener su fe, a mantener su dirección y servicio. Tiatira, problemas con moralidad. Moralidad, cuando pensamos de cambiar la verdad a hacer posible cosas malas o ganar permisos a hacer cosas no correctas, es impactar nuestro mensaje. Entonces, la palabra es, su mensaje está impactado por sus errores en áreas de moralidad. Cuidar con esa área porque está impactando su mensaje. Sardis, muerto en el corazón. No hay deseo de servir, no hay deseo de tener relación con Dios. Está impactando su habilidad de vivir. Por eso está bajo ese juicio. Filadelfia es interesante. En esta lista está mencionado que eso es una iglesia débil, que no tiene muchos recursos, pero tuvo una cosa importante, tuvo fe, o tenía fe. Y por esa fe en Dios, no por sus fuerzas, no por su habilidad, Dios abrió una puerta de oportunidad. Y por su fe de anunciar su relación a Dios, que es fe, tengo fe en Dios y está evidente, ese grupo ganó mucho, nombre, protección, fuerza, recursos para servir. Esa es una de las iglesias de Macedonia, que por otros comentarios es bien evidente, es un área con menos recursos, con muchas amenazas, pero esta iglesia no pensó en esas cosas, solo pensó en su relación de Dios y un deseo a servir a Dios primera vez. Laodicea es lo más horrible. Una iglesia que sin foco, sin dirección, sin propósito. No es frío, no es coloroso, es nada. Y Dios está listo a quitar de su boca, quitar por su falta de deseo de servir, no hay nada que bueno, no hay nada que muy malo, pero en realidad no hay nada. Esa es una iglesia que existe para sí mismo y nada más. Esa es una iglesia horrible que representa muchas iglesias que no piensan de nada solo de ustedes. Y ese es contrario de la misión de Dios, porque la misión de Dios tiene un enfoque de cómo compartir lo que tenemos con otros. Al final, hay áreas claves de evaluación. En todo eso hay un concepto, buscar la vida digna. Una vida definida por Dios. La vida digna es servicio en la misión de Dios. Es amor a los otros. La definición más clara es ama a Dios primero y ama a los otros como Jesús nos ama. Ese es Juan. La reevaluación del amor de mi vecino, ama a su vecino como tú amas a usted, pero Jesús cambió ese a ama a los otros como yo te amo. Entonces, más fuerte, comprometer a la palabra entera. Muchas iglesias tienen su enfoque. Esta es la predicación, no hay balance. Pero en el concepto del Nuevo Testamento hay balance, porque hablamos de matrimonio, relaciones personales, relaciones del gobierno, pero en todo eso hay balance. La evidencia está en las cartas. Pablo no excluye en ninguna manera la responsabilidad de misiones, entre hablar de muchas cosas, en su desarrollo personal, desarrollo como grupo, desarrollo en relaciones, desarrollo como iglesia. Siempre en ese proceso hay un concepto de ese todo cabe entre la palabra y la misión de Dios.
Y ese concepto, amar a Dios y cada uno, es un concepto central de la primera carta de Juan. Y en todo eso siempre está mencionado evaluación de su habilidad, su deseo proclamar el Evangelio. Cuando leemos las cartas, siempre está, entre las cartas existe ese concepto. El propósito de la iglesia es compartir el mensaje. Tenemos responsabilidad de hacerlo. No tenemos el derecho de denegar eso o evitar ese proceso. Entonces, en realidad, cuando obedecemos, ganamos bendiciones que no son disponibles para las personas que no sigan y obedecen la misión de Dios. Orar para ellos trabajando. En muchas de las cartas, Pablo pidió a ellos a orar para él en su ministerio, en su predicación. Efesios 6, Filipenses 1, ejemplos. Y en Romanos, Pablo está buscando la oración de los romanos en su deseo de visitar y ir a España. Y hay muchos puntos. Pablo incluye mucha oración para él y para las iglesias y en su habilidad a servir y seguir la palabra. Y animar a todos que están involucrados. En lugar, en la casa y en áreas afuera de casa. Siempre este concepto de animar a ellos que están trabajando en obediencia. Donde la misión de Dios, no hay tiempo para investigar a todos los comentarios, todas las escrituras, pero mi propósito ahora es revelar que en todas las cartas hay evidencia de la centralidad de misión, la centralidad de servir y evangelizar, predicar, presentar el mensaje a los perdidos del mundo. Estamos trabajando como la iglesia. Podemos usar las cartas para evaluar nuestra condición, nuestro servicio en la misión. En realidad, la iglesia de Filipos, la iglesia de Colosai, son los dos mejores en ese proceso. Hay mucho ánimo, mucho gozo de Pablo a las dos iglesias. Problemas existieron en Corinto y Galata, pero con la posibilidad de cambiar y reiniciar su compromiso a la misión. Entonces, en ese proceso pasamos tiempo leer otra vez las cartas con ese concepto. ¿Qué está hablando Pablo a nosotros sobre nuestra responsabilidad a ser parte de la misión de Dios? ¿Y cuáles son los recursos disponibles a nosotros a cumplir con esa misión? Porque este es, en realidad, uno de los propósitos de las cartas es hacer posible a nosotros a comprender qué significa la misión para nosotros y cómo cumplimos con esta misión y cuáles son los recursos disponibles por Dios en ese trabajo. Quiero animar a ustedes a leer las cartas. Selecciona una carta y léalo para aprender un poco más la importancia de tener una iglesia madura, una iglesia comprometida a la misión de Dios. Gracias. Nos vemos en otra clase.